para que estemos despiertos. Amén. Amén. Bueno, venimos viendo a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, en el libro de los Salmos. Venimos mirando cómo Dios se revela a nuestras vidas. No sé si para ustedes o para los que han venido constantemente estudiando o viendo las predicaciones en línea, qué sé yo, si usted se ha dado cuenta que Dios se ha venido revelando a nosotros, mostrando su identidad, sus características a nosotros a través de cada domingo, de cada predicación. Él es el Dios de amor, Él es el Dios de paz, Él es el Dios de gozo, como es el día de hoy el mensaje. ¿Cómo se llama el título del mensaje de hoy? Mi gozo. ¿Quién es tu gozo? Cristo Jesús debe ser nuestro gozo. Y entonces en el libro de los Salmos, que en su mayoría fue escrito por el rey David, el rey de Israel, David, el mismo que mató con una honda, con una piedrecilla, un gigante. Ese David es el que escribe la mayoría de los salmos. Y David es tipología de Cristo. David nos revela a Cristo. David nos hace darnos cuenta quién es Jesús. Aunque David no lo conoció, se hablaba de él. Aunque David estaba lejos de los años de un día ver a Cristo, él se identificaba con el carácter de Cristo. Y usted y yo tampoco hemos visto a Jesús físicamente. Usted y yo estamos ya no lejos antes, sino ya lejos 2000 años después de que Él estuvo en medio de nosotros en carne y hueso. Y por fe creemos que lo que Él hizo hace 2000 años es real para nuestra vida. Pero así como David estaba lejos hacia atrás y nosotros lejos hacia adelante, sabemos que Jesús y el carácter de Jesús es la medida perfecta, es la manera perfecta de entender mi relación con Dios. Y entonces David, en su complejidad, en sus momentos difíciles, escribe salmos como este. Este salmo David lo escribe en un momento también de angustia. Y usted dirá, pastor, yo ya que vengo escuchando, me doy cuenta que muchos de los salmos David los escribió en momentos muy difíciles. La mayoría de los salmos, no todos, pero sí una gran mayoría, fueron escritos en momentos en que David u otros escritores de los salmos estaban pasando por un momento, por una prueba muy fuerte, por una situación que ponía su vida aún en el rincón donde podía llegar a dudar tal vez hasta de su fe. ¿Y nosotros será que no nos hemos encontrado a veces en situaciones de ese nivel? Situaciones donde la crisis económica o una situación de salud o un problema familiar o X o Y situación nos llevan, nos arrinconan y nos ponen en un lugar donde aún llegamos a tener esa incertidumbre, esa duda de si realmente yo he creído de la manera correcta. Pero David también es el mismo que nos muestra cómo en ese momento solamente tiene una alternativa. Y es dirigirse a Dios. Amén. Y esa es la más grandiosa enseñanza que usted puede encontrar en David como persona. Es que no importaba hasta dónde el enemigo, las circunstancias, la enfermedad, los problemas lo arrinconaran, él sabía que tenía que ir a Dios. Amén. Él sabía que su única alternativa era Dios. Y por ahí quiero empezar. Para que usted tenga un gozo real, la única alternativa de nuestra vida es ir a la fuente inagotable de gozo. Y el único que tiene una verdadera fuente inagotable de gozo, de alegría, de paz, de amor, es Dios. Amén. Todas las demás formas en que el ser humano quiere gozarse son temporales, son finitas, quiere decir se acaban. La gente, el mundo, la sociedad está buscando todo el tiempo sentir, experimentar un gozo, sentirse feliz, y cualquier cosa que parezca que le causa alegría, que le causa gozo, que lo saca a veces de su realidad, entonces se bota, mejor dicho, se tira
cabeza a ver si ahí va a mantener su gozo. Pero tarde que temprano se da cuenta que ese gozo es efímero, es temporal, es superficial, no aguanta y no va a durar para siempre. El mundo está buscando gozo, buscando alegría. La gente se va de pronto a los antros o a los bares o a las tabernas en busca de experimentar un momento de gozo. Pero ese gozo es tan temporal que al otro día se da cuenta que solo amplió el hueco de la frustración. Solamente le echó más y más amplitud al vacío de su corazón. Y entonces piensa, ¿será que no fue suficiente anoche? Y entonces busca otro día para llenar más y nunca es suficiente porque ese gozo es temporal. Esa alegría es momentánea, ese placer es superficial. Solo Cristo te da un gozo que puede durar para siempre. Y el gozo de Cristo no solamente es para los buenos momentos. Escúchame esto. El gozo de Cristo no es solamente cuando todo te está yendo bien. El gozo de Cristo no es solamente para cuando las circunstancias parecen que son las mejores. El gozo de Cristo no es solamente cuando ganamos, es también cuando perdemos. El gozo de Cristo es también cuando las circunstancias no están a nuestro favor. Cuando las posibilidades no nos están llegando como quisiéramos. Cuando la salud no es la que quisiéramos, cuando los problemas se multiplican, cuando las circunstancias difíciles están invadiendo nuestra vida, cuando aún nuestra propia naturaleza, nuestra propia identidad nos empieza a ir en contra. Empezamos a decir, pero si yo siempre era así y ahora, ¿por qué me siento tan desanimado? ¿Por qué me siento así? Aún en ese momento, solamente el gozo de Dios puede estar presente. Pero ¿por qué se llama el gozo de Dios? Porque se llama el gozo de la salvación. La única manera, déjame decirte eso, si tú nos visitas hoy por primera vez, por segunda vez, o volviste aquí a la iglesia, solamente hay una manera de que ese gozo sea realmente permanente. Y es cuando has vivido, experimentado y has encontrado tu salvación en Cristo Jesús. Cuando te das cuenta que tu vida estaba en el camino, en el rumbo equivocado y te ajustas a vivir la vida que Cristo quiere para ti. Y la gracia, porque es un regalo, la gracia de Dios hace que tú te des cuenta que no te merecías ser salvo. ¿Aló? Hace no mucho tiempo vi una entrevista que le hacían a varias personas y las religiones del mundo están en función de que se merecen ir al cielo, de que se merecen ir al nirvana o ir al lugar de transformación, al lugar de redención, y hacen aquí en la tierra una serie de actos y una serie de rituales o siguen cierto comportamiento porque con eso se van a ganar ese estado de cielo o ese estado de restauración o ese estado de plenitud del que cada religión opera. La diferencia de nosotros como cristianos es que llegamos al punto de darnos cuenta que no hay nada que tú puedas hacer para que tú vayas al cielo por mérito propio. No hay nada que tú y yo podamos hacer con lo cual haya un 0.1% de probabilidad de que tú te ganaste el cielo porque tú hiciste eso. No la hay. Entonces, ¿cuál es la alegría del cristiano? Saber que sin merecernos por ninguna razón la salvación, a Dios le plació llamarte y escogerte y regalarte ese tan preciado regalo que es estar en la eternidad con Él. Amén. Y entonces ya la salvación no depende de nuestros actos. La salvación siempre ha dependido de Dios. Amén.
Y lo que hacemos ahora no es ganarnos el cielo. Lo que hacemos ahora es vivir en gratitud con Él. Es vivir en una deuda eterna de amor con Él. Y por gracias a esa gracia, entonces el Espíritu Santo me ayuda a vivir de la manera que Él merece que aquellos a quienes ha salvado vivan. ¿Sí está conmigo? Entonces, el que nosotros hoy vivamos una vida piadosa, cristiana o buena, y mire cómo hago, buena moralmente ante la sociedad, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque usted y yo seamos mejores que los demás, no lo somos. Es porque la gracia ha traído sobre nosotros el regalo del Espíritu Santo que nos ayuda ahora a parecernos a Cristo. ¿Sí está conmigo? Porque lo que le estoy diciendo es poderosísimo. Es la gracia de Dios que con el Espíritu Santo ahora nos ayuda a parecernos a Cristo. Y si nos vamos pareciendo cada día más a Cristo, pues empezamos a vivir una vida que el mundo dice, es que usted está bueno, usted está haciéndose bueno para ir al cielo. Y usted le dice, no, yo era malo y no me merecía el cielo, pero ahora me estoy pareciendo a Cristo porque Él me salvó y ahora las acciones, las obras, lo que usted considera que yo hago bueno no es para ganarme el cielo, es en gratitud porque Dios me regaló esa oportunidad. Y entonces vivimos en gratitud. Y eso es lo que el mundo y las otras religiones no entienden muchas veces de nuestra fe. Aquí nosotros no estamos porque seamos muy buenos, ni el pastor. Aquí estamos porque hemos sido rescatados. Aquí estamos porque estamos agradecidos de que sin merecernos esa salvación Él nos alcanzó. Y eso trae gozo. Como que no, porque todavía está masticando la idea. Eso trae gozo, mi hermano, que usted no se merezca algo y aún así se lo dé. ¿No es motivo de gozo? ¿No es motivo de gozo que usted sepa que usted no ha podido hacer nada en esta vida para que Dios le dé la entrada al cielo y aún así Dios lo haya escogido para entregarse? Eso es un gozo, mis hermanos. Y el que sabe valorar ese gozo vive en gratitud para Él. Y ya no nos portamos bien o no queremos hacer bien las cosas porque queremos pagarle a Dios. No nos alcanza esta vida. No hay acción buena que tú hagas que le pague a Dios nada de lo que Él ya hizo. Ayer fuimos a fútbol, ¡wow! Y empacamos mercados y nos sentimos que estábamos contribuyendo a amar al prójimo, a servir a los demás. Gloria a Dios porque lo hicimos, pero nada de eso paga ni una sola gota de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Lo hacemos porque si yo recibí de gracia algo que no merezco, puedo también, en ejemplo, en identidad con el Dios que lo hizo todo por mí, yo también hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Por eso el servicio, el amor de la iglesia, el gozo de la iglesia de servir a los demás no está en la retribución. ¿Aló? No está en que te den palmaditas y te diga qué bueno que hiciste, cómo lo hiciste. No importa. Si nadie se da cuenta de que hiciste algo bueno. O si todo el mundo se da cuenta. Lo que importa es que tú dices, yo me gozo de que lo pude hacer. Es un privilegio servir. Es un gozo servir. Yo me gocé ayer, mis hermanos. Por eso hice porque es un privilegio, es un gozo. ¿Y saben qué me gozaba mucho ayer? Y me perdonan las adultas y los adultos, hermano, ver esos jóvenes que están aprendiendo que desde ya pueden servir a los demás.
que están sirviendo, no porque sean buenos ni porque Dios los vaya a recompensar, es que Dios ya nos recompensó. Es que ese es el punto, y no he empezado a leer porque de qué me sirve recitarles el Salmo si no estamos entendiendo el título del mensaje. El título del mensaje se llama que Él es mi gozo. Quiere decir que yo vivo mi vida en gozo por Él, por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. ¿Sí ven la diferencia? Por ahí alcancé a ver cómo algunas cabezas explotaron. Porque muchas veces queremos que el gozo de nuestra vida sea por la satisfacción de lo que yo hice. Ay, yo me gozo porque qué mensaje que prediqué hoy. ¡Ah! No. El gozo no es si el mensaje fue bueno o usted le cayó bien o le cayó mal. El gozo es porque tuve el privilegio. ¿Quién era yo para merecerme poderle a usted transmitir la palabra? El gozo es porque yo no me merezco estar aquí parado, mis hermanos. El gozo es porque a Dios le plació verme en mi vileza y en mi humanidad y decir, pero yo te puedo usar. El gozo que tú tengas al servir a otros, al ayudar a otros, no es porque tú eres mucho, es porque Dios es mucho en ti. Es por lo que Dios puede hacer en nosotros. Nuestro gozo no depende de nosotros, nuestro gozo tiene que depender de Dios. ¿Y saben por qué muchas veces, aún como cristianos, no vivimos con gozo? Porque seguimos dependiendo de nosotros para estar gozosos. Mastíquenlo, se lo dejo procesar. Muchas veces no vivimos con gozo porque seguimos dependiendo de mí. Si yo hice, si yo logré pagar, si yo logré hacer, si yo logré comprar, si yo logré estrenar, si me felicitaron, si mis hijos están bien conmigo, si mi esposa sí me hizo el pozole que yo quería, si mi esposo sí llegó con el mercado, y estamos dependiendo de nuestras acciones para tener gozo, cuando nuestro gozo debe depender de Cristo. Amén. Y claro que nos vamos a sentir felices y dichosos cuando tenemos alguna experiencia bonita de sociedad, de familia, cuando podemos ver la retribución que Dios permite también. Qué hermoso que alguien usted haga algo y esa persona también venga y le diga, gracias hermano, qué lindo. Porque la gratitud de ese hermano también es un gozo, pero usted traslada eso y dice, hermano, gracias por venir con gratitud hacia mí, pero denle las gracias al Señor porque lo que yo hice no es nada de lo que Él puede hacer en tu vida. O sea que nuestro gozo siempre está en función de reconocer en quién he creído. ¿Sí estamos? Ahora la pregunta para poder empezar yo a predicar, no he empezado. La pregunta para poder empezar a predicar, ¿has creído en Cristo Jesús? Iglesia, tranquilo, no seas presumido. ¿Has creído en Cristo Jesús? Amén. ¿Es Jesús el Señor y Salvador de tu vida? Amén. ¿Es Jesús la fuente inagotable de gozo para tu existir? ¿O todavía necesitas buscar gozos temporales por ahí? ¿Todavía el gozo de tu vida es que te reconozcan, que te miren? ¿Todavía el gozo de tu vida es tal vez tu trabajo o tu cuenta bancaria? ¿Todavía el gozo de tu vida tal vez es que las cosas siempre salgan como tú quieres? ¿O el gozo de tu vida es Cristo Jesús? Cierra sus ojos ahí. Sea obediente. Con gozo cierra sus ojos. Y el que quiera, la persona voluntariamente que quiera hacerlo, repita después de mí: Señor Jesús, yo quiero conocerte más. Si estoy hoy aquí, Señor, es porque sé que tú eres real. Y que quiero que mi vida dependa siempre de ti. Señor, yo quiero que tú seas el único Rey de mi vida. Que tú ocupes siempre el primer
que tú seas mi salvación y que yo con seguridad pueda saber que soy tuyo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Subraya mi nombre en ese libro eterno, Señor. Marca mi vida, Señor, como una huella imborrable en tu eternidad. Y permíteme conocerte día tras día. Reconozco que he fallado. Reconozco que he buscado el gozo fuera de ti. Pero hoy me acerco a ti, Jesús, para decirte que yo quiero que tú seas la fuente del gozo de mi salvación. Gracias por llamarme, gracias por escogerme y gracias por tenerme hoy escuchando, por recordando lo que tú eres y lo que tú haces en mí. Creo que moriste en la cruz del Calvario y creo que resucitaste para darme vida. Y creo que un día volverás y un día yo también resucitaré juntamente contigo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Eso queda entre usted y Dios. Usted sabrá si hizo con tranquilidad y paz esa oración. Pero lo importante no es la oración que acaba de hacer. Lo importante es la seguridad que usted tenga de que esa oración es real en su corazón. Amén. Salmos capítulo 31, versículo 1. Salmos capítulo 31, versículo 1 dice: en ti, oh Jehová, he confiado. El gozo de tu vida empieza en la confianza que tú depositas en Dios. Si usted tiene sus ahorros, ¿cuánto cuesta hacerse unos bonitos ahorros, verdad? ¿Cuántos tienen ya el colchón deformado de tanto meterle dólares? Sí. Me han contado, porque no me consta, que las casas de muchos hispanos tienen una cantidad de escondites donde tienen sus caletas de sus ahorros. Me han contado porque la mía no se puede ir a buscar y no lo va a encontrar nada. Pero con cuánto esfuerzo a veces trabajamos para reunir cualquier cantidad de dinero, ¿cierto? Y cuando usted ya tiene cierta cantidad de dinero, usted no va a ir a cualquier banco a ponerla, usted no va a ir a cualquier, por allá, una casita que pusieron un letrero que dice: banco, traiga aquí su dinero. Y usted dice: eso está hecho con cartulina, ese letrero. Usted no va a dejar su dinero ahí, ¿verdad? Usted normalmente busca un banco que tenga reputación. Un banco que brinde cierta seguridad, bancos que tengan cierto nombre, que usted sepa que eso no es ahí como algo. Usted dice: bueno, yo sé que está en todas partes, pero este banco Pollito, este Banco Pollito yo no lo he escuchado en ninguna parte, no lo he visto en ninguna parte, no sé si haya más sucursales de este banco, yo no voy a poner mi dinero ahí, ¿verdad? Normalmente, si usted tiene que meter su dinero en un banco, usted busca un banco confiable. Un banco donde el día que usted necesite su dinero, usted pueda ir y sacar su dinero, ¿verdad? Y en este mundo, mis hermanos, vivimos nuestra vida basada en la confianza, aunque usted no lo crea. ¿Sí o no? Cuando usted va y compra un carro, sea nuevo o sea usado, y ya le entregan sus llaves, ¿le da gozo o no le da gozo? Pero usted lo prende y arranca y usted no sabe cuánto le va a durar. Pero usted confía de que el carro que compró, si lo compró nuevo, le va a durar un buen tiempo, y si lo compró usado, usted le creyó todo, va a ser vendedor. Usted confió en esa persona que se lo vendió, que le dijo: no, es que el único dueño.
Lo usaba apenas para ir al mercado. Y a los 3 meses, pero basamos nuestra vida en confianza. Cuando, no sé si en algún momento lo ha hecho o en algún momento lo hará, pero cuando usted va a un aeropuerto y tiene que viajar de un estado a otro, usted se monta en ese avión y confía que va a llegar al otro lado. Usted no sabe si el piloto está borracho. Usted no sabe si los mecánicos que hicieron mantenimiento al avión lo hicieron bien. Usted no sabe si le pusieron suficiente combustible. ¿Usted qué hace? Confía. Y se monta. ¿Verdad? Si usted pagó su recibo del bill del agua, ¿usted confía que cada mañana abre el grifo y le va a salir agua? No le va a salir tierra, no le va a salir lodo, le va a salir agua. Confiamos. ¿Y saben qué es lo triste, mis hermanos? Que confiamos tanto en tantas cosas que no conocemos. Confiamos tanto en tantos sistemas que no conocemos. Tengo algo de conocimiento en finanzas, mis hermanos, y los bancos también se quiebran. Los bancos también cometen errores, pero allá tenemos nuestro dinero. Usted dice, no, pastor, yo no confío en los bancos, yo confío en mi compadre. Pues el compadre, cuando ya hay mucho dinero, también se le corrompe el corazón. No, pastor, yo no confío en los bancos, yo todo lo mando para mi país. Allá mi primo, bueno, pues ya me sé muchas historias y duele, ¿verdad? Duele tanto primo que se ha salido con la plática de tantos años de trabajo. O sea, dice, no, yo no confío en nadie, pastor, yo lo tengo en tal lugar guardado y solo yo sé, ni mi esposa sabe, ni mi esposo sabe, ni mis hijos saben. Pero usted no sabe qué puede pasar un día y tal vez usted no pueda seguir viendo ese lugar. El Señor se lo llevó y alguien lo encontró. Alguien lo encontró. Confiamos tanto, ¿no? Usted va al doctor y el doctor le dice, tómese esto. ¿Y usted qué hace? ¿Usted sabe qué le está dando en realidad? ¿Usted sabe cómo procesaron esas pastillas o ese jarabe? Le dice, no, tenemos que aplicarle una inyección. ¿Y usted qué dice? Bueno, pues si eso es lo que toca hacer, chuse. Y usted no sabe si le están aplicando agua o le están aplicando el medicamento que es. En la época del COVID, en muchos países suramericanos y centroamericanos, se acababan las dosis. Y como la gente pagaba, le seguían inyectando agua. Y oye, la gente se mejoraba. Confiamos, mis hermanos, confiamos. Confiamos en tantas cosas de las cuales no sabemos nada. Confiamos en tantas cosas de las cuales no tenemos ningún control. Le voy a dar otro ejemplo. Usted a dónde manda a sus hijos entre semana todos los días. Si usted tiene control de algo de lo que pasa allá, pero ahí los manda y confía. Usted los monta en un bus amarillo y confía en que ese conductor no esté deprimido y con ganas de acabar con su vida. Pero no dice, ¿cómo se puede amar tanto a esos hijos? ¿Cómo se puede amar tanto a ellos? Y uno confía y los monta en un bus ahí. Y va y los lleva a la escuela donde se los educan personas que usted ni conoce bien. Y está rodeado de todo un ambiente del cual usted no tiene ningún control. Y confiamos, ¿verdad? Y confiamos.
Y cuando se trata de confiar en Dios, queremos ponerle tantos peros. Queremos ponerle tantas exigencias. Queremos que nos muestre y nos cuente y nos haga tantas pruebas para decir que vamos a confiar en Dios. Cuando no hay nadie tan grande como el Señor para confiar. Usted puede tener muy buenos maestros en su escuela para sus hijos. Usted dice, ay, los profesores de mi escuela, de la escuela de Dios, son una maravilla. Usted puede tener los mejores conductores de transporte de sus hijos. Usted puede tener el mejor banco. Usted puede tener el mejor dealer de carros. Usted puede tener todo lo mejor, pero nadie va a ser tan confiable como Dios. Y Dios, Él no va a pensar ni va a decir lo que yo dije hace un rato, pero Dios nos ama más. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Perdónenme a los que ofendí, los colombianos decimos esas cosas así. Pero el asunto es que Dios nos ama más de lo que usted y yo como padres podamos amar a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Usted y yo hemos sido creados por Él, en Él y para Él. Entonces, cuando volvemos aquí al libro de los Salmos, el salmista inicia diciendo: en ti, oh Jehová, he confiado. Yo le animo que si usted está hoy aquí en este servicio, piense que lo más importante no es tener una religión, lo más importante es confiar verdaderamente en Cristo Jesús. Y Él le dice: no sea yo ¿qué? Confundido jamás. Porque si tú depositas tu confianza verdaderamente en el Señor, Él no te va a dejar confundir. ¿Por qué la gente se confunde? ¿Por qué la gente anda de religión en religión, o de creencia en creencia, o de ideología en ideología, o de pensamiento en pensamiento? Hoy me parece esto, pero para mañana es esto. ¿Por qué aún como cristianos estamos inmersos aún hoy en día en la tecnología, en el internet, en el YouTube, para ver con cuánta información yo me puedo aceptar y adaptar y decir que esa es la fe como que me sostiene? Pero a veces estamos inmersos en la web, inmersos en el YouTube, pero no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en Dios. Pero el Señor te dice: confía en mí y no serás confundido. Amén. Hoy en día, mis hermanos, hace poco estuve en un seminario donde hoy en día el pueblo cristiano es un pueblo muy confundido. Escúchame. ¿Aló? Hoy en día el pueblo cristiano es un pueblo muy confundido. Y le voy a decir por qué. Porque esos aparatos son una necesidad, son una bendición, les podemos sacar provecho, pero son una fuente de información, son un río de información descontrolada. Son un río de información donde si usted le hace caso a todo, le pone su atención a todo, termina confundido. Un día escucha a un pastor que habla de X, un día escucha a un pastor que habla de Y, otro día uno dice que esto no se puede, otro día dice que esto no sé si se puede. Y si usted no ha confiado en Dios, termina confundido. Y en lugar de mucha gente, escúchame lo que le estoy diciendo porque esto es de verdad importante. Mucha gente, en lugar de acercarse más a Dios, termina con su corazón frío, duro y alejado de Dios, porque se ha llenado de información, pero no de Cristo. Se ha llenado de bombardeo de cosas, pero no ha confiado en Dios. Y hoy en día, mis hermanos, esto es un tema que voy a tratar más adelante en otro espacio mucho más específico para eso. Pero no es un pecado ni es un secreto entender que la tecnología ha cambiado ahorita con esto de la IA, de la inteligencia artificial. Y yo ya he tenido la oportunidad de ver muchas personas que escuchan predicaciones que no las preparó nadie.
que escucha predicaciones que no las creó ningún ser humano, las creó la inteligencia artificial. Suenan bonito, suenan espirituales, parecen cristianas, pero están mezcladas con todo lo que hay en el internet, y así como usted se come verdades, se come mentiras. Y así como usted recibe una palabra que pareciera que sí es buena, dentro de esa misma está filtrada una serie de cosas que no están ahí. Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Con todo lo que hay en la red de religión, crea una predicación para que usted la escuche. Y arman videos y suben videos con predicaciones que no son personas, no son cristianos, nadie, no fue un pastor, no fue nadie, fue una inteligencia artificial que repite y repite una vez. Pueden durar 4 horas escuchando una cosa ahí que no tiene ni principio ni fin, pero suena cristiano. Porque el que ha confiado en Dios, escúchame esto, vive una relación con Dios. Amén. Y el que ha confiado en Dios busca en la Escritura y en una vida de oración y de congregación su relación con Dios. Amén. ¿Sí estamos? Amén. Y hermano, este tema lo toco hoy apenas por encimita, como un paréntesis, y quiero un día tocar este tema bien amplio y ojalá la iglesia lo quiera recibir. Porque estamos viviendo un momento importante para que como iglesia sepamos que no podemos estar tibios, que no podemos estar a medias tintas, porque si no vamos a ser confundidos. ¿Aló? Pero el salmista está diciendo: Señor, yo he confiado en ti, y en su oración él dice: no sea yo confundido jamás. Pero la palabra del Señor dice que en los postreros tiempos muchos serán engañados y serán confundidos por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no han confiado. Pero es que confiar no es decir yo confío en Dios. Confiar es montarse en el avión. ¿Sí me va a entender? Alguien puede decir: no, yo confío en las aerolíneas, yo confío en los pilotos, yo confío en los del avión, pero yo vi el carro. Eso no es confiar. ¿Sí o no? El que confía se monta en el avión. El que confía le hace caso a Dios. El que confía obedece la palabra. El que confía sigue los principios espirituales que Dios da. Confiar no es decir yo confío, confiar es demostrar que usted confía. Entonces el salmista está diciendo: Señor, yo he confiado, y si he confiado, si me he montado en tu avión, yo no seré confundido jamás. Y entonces le dice: Señor, líbrame en tu justicia. Quiere decir, sálvame, porque sé que tú haces lo correcto. Si usted confía en Dios, amén, confíe que Dios va a hacer lo correcto. Confíe que Dios va a hacer lo correcto en su vida. Aunque a veces nos duela, aunque a veces la exhortación no nos guste, aunque a veces el mensaje parezca que en lugar de ayudarme me está como acusando, me está lastimando. No, Dios te está confrontando, y que confíes en Él, obedezca, porque Él te va a salvar, porque Él es Dios justo. Amén. Y entonces dice el salmista: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Aquí hay un punto importante, hermanos. ¿Quiénes les gusta que Dios los escuche cuando oran? Amén. ¿Sí, a mí también? ¿A quién no le gusta que Dios los escuche cuando oran? ¿Quién quiere decir: yo voy a orar, pero ojalá Dios no me... No queremos. Si usted viene a la oración aquí, usted quiere que Dios lo escuche. Si usted se levanta en su casa a la hora que sea a orar, ¿usted qué está esperando? Que Dios lo escuche. Pero ahí el salmista le dice al Señor: inclina a mí tu oído, después de que le ha dicho que ha confiado en Él. O sea, confía en el Señor, y entonces vas a estar seguro que Él va a escuchar tu oración. Porque si tú confías en Dios, vas a vivir a la manera de Dios, y tu oración será coherente con Dios. ¿Estamos?
Y le dice al Señor, por tu nombre. Quiere decir por el amor, por el honor de tu nombre, ayúdame. Usted no ore al Señor diciéndole, ayúdame porque yo me he portado bien. Ayúdame porque yo soy la más buena de la iglesia, pastor. Ayúdame, Señor, porque yo soy el más bueno, Señor. Ayúdame porque es que yo llevo 30 años, 40 años en el Evangelio. Ayúdame por eso, Señor. ¿Será que esos son los motivos para que Dios nos ayude? No. Ayúdame porque yo soy el pastor. No. Ayúdame, Señor, porque tú eres bueno. Por amor a tu nombre, Señor. Porque tú eres Dios. Porque tú eres misericordioso. Porque muchas veces estamos buscando que Dios nos atienda basado en lo que yo soy. Pero Dios te va a atender basado en lo que tú has confiado en Él. Basado en cómo tú has puesto tu vida en las manos de Él. Amén. Y dice la palabra del Señor, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Quién dijo estas palabras cientos de años más adelante? El Señor Jesucristo. David nos está mostrando que hay una confianza completa y absoluta en Dios. Cuando confiamos en Dios es al 100%. Y yo sé que hoy estamos hablando del gozo, pero es que tu gozo depende de que entiendas esto. Si confiamos en Dios, ¿es todo o nada? Si tú vas a poner tu vida en las manos de Dios, tienes que ponerla toda. Toda tu vida. David se puso todo al Señor y le dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu, mi alma. Y el Señor Jesucristo estaba en la cruz, a punto de morir, por ti y por mí. Y su mejor oración fue decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque sabía que ni la muerte iba a poder con el poder de Dios. Nosotros debemos confiar en Dios aunque las cosas no salgan como nosotros queremos. Nosotros debemos confiar en Dios aunque nuestras propias acciones nos estén poniendo en aprietos. Pero debemos confiar en Él y decir, Señor, yo confío en ti, que aún ni la muerte va a poder contra mí. Y no porque no vayamos un día a colgar los tacos, sino porque si estás en las manos de Dios, los colgamos, pero seguimos con Él. ¿Sí estamos? Todos un día vamos a colgar los tacos. ¿Sí se dice así? ¿No? ¿Sí lo entienden? Perdóname porque se me ha salido lo colombiano, es que ayer me emocioné mucho. Pero el asunto, mis hermanos, es que Dios tiene tu vida en sus manos y la tendrá aún después de la muerte. Ni la muerte te va a quitar de las manos de Dios. El salmista le estaba diciendo, Señor, en tus manos, aun si muero en este instante, en tus manos está mi vida. Y Jesús en la cruz del Calvario le dijo al Señor lo mismo, al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero nosotros queremos encomendarnos a Dios solamente hasta cierto punto. Señor, hasta aquí, pero de aquí para allá yo me encargo. Eso no es entregarle todo eso. Y el Señor entonces nos muestra que Él dice, el salmista le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Quiere decir, Señor, yo confío en ti porque tú ya lo has hecho todo, tú me has redimido, tú me has salvado. Imagínese David diciendo eso cientos de años antes de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo no la vamos a decir nosotros cuando ya tenemos la certeza de que Cristo ya murió por ti y por mí? Entonces el salmista nos está diciendo, Señor, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, Dios es fiel y Él es la verdad. ¿Confías en la palabra del Señor? Amén. ¿De verdad? Amén. ¿Obedécela? ¿Confías de verdad en la palabra del Señor?
conócela. Porque es que no es confiar en el libro por ser libro, es confiar en el contenido que tiene ese libro. Y si confías en la palabra del Señor, tienes que conocer la palabra del Señor. Para que puedas confiar más en ella, es porque la conoces más. Amén. Y aquí te hago otra invitación. Vengan los miércoles que la estamos conociendo. Los miércoles aquí estamos buscando conocerla mejor. ¿Confías en Dios? Sí, todo el mundo dice que confía en Dios. ¿Confías en la palabra del Señor? Sí, claro, la palabra del Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y se creen esas cuentas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no la conocen. Confiamos quiere decir que conocemos. ¿Cómo confiamos más en una persona? Porque la vamos conociendo más. ¿Cómo vas a confiar verdaderamente en la palabra? Porque la vas a conocer más. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. A mí me parece tan bonito ese versículo, porque dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, detesto a los que se rinden a cultos idólatras, es lo que está diciendo en otras versiones. Detesto a los que confían en ilusiones, en ídolos falsos. Mis hermanos, mucha gente, cristiana y no cristiana, diga o no diga que cree o no cree en Dios, confía más en ilusiones que en el Dios de la verdad. Un ejemplo tonto. Todavía muchos cristianos o aún personas que dicen tener la fe puesta en Cristo Jesús, confían más en poner la mata de sábila detrás de la puerta, qué sé yo, para la protección. ¿Cómo? Una escoba para pasar arriba. O sea, confiamos, pero seguimos teniendo alternativas, confianzas adicionales. Yo confío en Dios, pero por si las moscas le voy a poner el hilito a mi hijo recién nacido para que no me le dé el mal de ojo, para que no me le hagan el mal. No, si estás confiando en Dios no necesitas el hilito. Si estás confiando en Dios no necesitas en los amuletos tradicionalistas de nuestra cultura religiosa. Amén. Si confiamos en el Señor, confiamos al 100%. Porque todavía, mis hermanos, es triste, cristianos de años todavía creyendo en tonterías. Y por eso el salmista dice: yo aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Yo aborrezco a los que esperan todavía en ídolos falsos, en agüeros, es que yo sé que esa palabra no la usa todo el mundo, pero ahorita se me fue la que usa todo el mundo. Como en amuletos, en agüeros, en sortilegios, en tradicionalismos de esos. Hermano, en supersticiones. Confiamos en Dios, pero voy a guardar el papelito de la galletita del chico. Que Dios me está hablando. Confiamos en Dios, mis hermanos, es confiar al 100% y no confiar en vanidades ilusorias. Y por eso el gozo de mucha gente se diluye. Por eso el gozo de muchas personas se vuelve como que de mentiras, porque su confianza no es real en Dios. Porque aún entonces ha puesto su esperanza, su confianza en vanidades ilusorias, en falsos ídolos. Aún confiamos más en la cuenta bancaria, confiamos más en los ahorros que en el Dios que nos da la provisión. Y cuando se acaban esas cosas, tengo un caso, una historia en mi país, en Colombia, de una persona que basaba su vida en la cantidad de ahorros que tenía. Y un día le salió patitas a los ahorros porque llegó alguien ofreciéndole que le pagaba intereses y reunió todo y se la prestó un interés muy alto y la persona se desapareció. Y toda su confianza, años de vida de trabajo, años de acumular y hasta de aguantar necesidades. Porque a veces la gente cuando quiere acumular no
no gastan ni en bienestar para ellos mismos. ¿Sí? Hasta ni al médico van, no se compran un juguito, no se compran nada porque no, hay que guardar. Y un día se agarra paticas y se les acaba su confianza. Y yo conocí esos casos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque idolatraron el dinero, idolatraron el ahorro, idolatraron la casa, idolatraron y pusieron su confianza en vanidades ilusorias. Pero el Señor nos está diciendo que confiemos en Él. Por eso Él dice: aborrezco los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová, ¿qué? He esperado. Lea el versículo 7 conmigo. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. ¿Sabe por qué amamos y confiamos al Señor? Y nos gozamos en Él, porque Él es el único que verdaderamente nos conoce. ¿Y sabe qué es lo mejor? Escucha esto, porque cuando yo he entendido esto para mi vida y cometo esos errores que cometí hace un rato de sacar colombianadas y escandalizar a los hermanos, ¿sabe qué es lo que yo más veo en Dios? Que Él me conoce y sabe que yo no soy digno. Y sabe que yo no me merezco muchas cosas. Él me conoce y sabe que si fuese por mis acciones, yo estaba eternamente perdido. Él me conoce y sabe que aún yo esforzándome por ser bueno y ser piadoso, mi naturaleza me traiciona. Él sabe y me conoce que si mi vida se impusiera desde que nací hasta el día de hoy, encontraríamos más oscuridad que luz. Pero sabe que Él me conoce y es el único que ha estado en esos momentos de oscuridad. Amén. Él me conoce y es el único que ha estado ahí en mis momentos de aflicción. Él me conoce en lo peor de mi vida y aún así me sigue amando. Él me ha conocido en los peores momentos de mi entendimiento de Él y aún así Él se ha revelado a mi vida y me ha mostrado su amor. No estoy hablando de cosas sobrenaturales, estoy hablando de su amor. Estoy hablando de revelaciones mágicas, ¿no? Estoy hablando de su amor, de su misericordia, de su paciencia. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que si no fuera por su misericordia, ya habríamos sido nosotros consumidos. Y dice: no me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Cuando los soldados tenían que ir a la guerra en la época de David, necesitaban lugares espaciosos para poder armar sus campos de batalla y poder atacar al enemigo. Cuando necesitaban llevar sus ovejas a pastar, necesitaban lugares espaciosos. Salmista está diciendo: Señor, aún en los peores momentos tú me has llevado a lugares espaciosos. Tú me has ayudado, tú me has dado más de lo que yo merezco. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Entonces el salmista vuelve y le dice: Señor, tú eres mi gozo, me gozaré en alabarte, pero ahora estoy pasando por una situación difícil. Ahora estoy pasando por una necesidad. Ahora, Señor, necesito más de esa misericordia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va, ¿qué? Gastando de dolor. ¿Cuántos aquí con los años cada vez se sienten más vitalizados y pueden jugar mejor al soccer y pueden hacer más cosas? Pasan los años, mis hermanos, y al contrario, el cuerpo empieza a mostrar sus señales, ¿verdad? Pero dice: mis años de suspirar se agotan mis fuerzas. ¿A causa de qué? De mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. El pecado, mis hermanos, es el que nos deja sin fuerzas. La iniquidad es la que consume nuestro aliento. El pecado que está en nosotros es el que nos deteriora. El pecado de la humanidad es el que hace que lleguemos un día a estar viejos y ya llegar al punto donde este
nos deja sin fuerzas, el que nos deteriora, el que no nos deja avanzar. Y él te dice: Señor, se me agotan mis fuerzas por culpa de mi pecado. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mis hermanos, amamos a nuestra familia, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Pero ¿saben qué es lo triste? Que gran parte de los resentimientos, dolores y gran parte de las amarguras que embargan a nosotros como seres humanos son producto de nuestra propia familia. Los amamos, sí. Tenemos que amarlos también. Los seguiremos amando también. Pero ¿en dónde radican los grandes complejos? ¿En dónde radican los grandes traumas del ser humano? En su propia familia, en sus propias relaciones familiares. Ahí es donde a veces existe la mayor fuente de dolor para nuestra propia vida. Pero cuando llegamos a Cristo encontramos la capacidad de amar, la capacidad de perdonar a nuestra familia, la capacidad de perdonar a los que nos lastimaron, la capacidad de perdonar a aquellos que aún nos siguen lastimando. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que no nos duela. ¿Aló? Ya voy a terminar, para la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que no nos duela. Usted puede murmurar de mí y yo puedo decir: Señor, tú sabes, soy el pastor. Es inevitable que hablen del pastor. Es algo que yo ya sé. Cuando me metí a esto, yo sabía que eso era parte del paquete. Pero eso no quiere decir que no me duela. Soy un ser humano. Que tus hijos te contesten un día mal no quiere decir que no los ames, ¿verdad? No quiere decir que no los vayas a seguir amando. Que tus hijos un día te hagan mala cara y usted le provoque como darles como una sonadita, ¿verdad? Pero no quiere decir que no los ames. Pero te duele. ¿O no? Que tu familia, tus papás de pronto hagan cosas o digan cosas desagradables, no quiere decir que no los ames, que no los honres. Pero te duele. ¿Es verdad? Que tu esposo, que tu esposa, que tu pareja, que la persona con la que depositaste la confianza de construir un hogar juntos, un día te haga comentarios, te diga, te ofenda. No quiere decir que no vas a luchar y orar y seguir adelante. Pero te duele, ¿verdad? No podemos desconocer que somos seres humanos y nos duelen las cosas. Y David le dijo: Señor, oigo la calumnia de muchos. Él está diciendo al Señor: yo he confiado en ti, Señor, yo he creído en ti, yo he depositado mi vida en tus manos, creo que tú eres mi Dios, sé que me gozo en medio de la aflicción, pero me duele. Pero me está doliendo, Señor. Pero estoy sufriendo. Y ahí dice que inclusive sus conocidos huyen de él. Cuando me ven por la calle, dicen en otra versión, salen corriendo para el otro lado. Se alejan de mí. Me han olvidado como si estuviera aquí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Cuando la gente, mis hermanos, ya no puede obtener nada de nosotros, solo los que verdaderamente aman siguen ahí. Cuando a veces las personas que tienen dinero y ayudan, el día que no tienen y no pueden ayudar, se dan cuenta realmente quiénes estaban con ellos, por amor o por interés. ¿Es verdad? Y aún la propia familia, a veces, cuando tú más lo necesitas, no está. Hasta se puso melancólico y el título se llama Mi Gozo.
Precisamente es para decirte que tu gozo depende de Cristo. Tu gozo no puede depender de que los demás te amen por lo que haces o por lo que tienes. Mucha gente compra amor, pero el día que no tiene para comprar más amor se da cuenta que no lo amaban, solamente lo utilizaban. Ay, pastor, sí, yo eso, ¿cómo me identificar? Usted también a veces es interesado. Porque es que siempre nos ponemos del lado víctima, ¿no? Siempre nos ponemos del lado de, ay, sí, ¿cómo me han usado? No, usted también ha usado. Sí, mientras yo hablaba, todos estaban en plan víctima. Mientras yo hablaba, todos se pusieron en el lado de, ay, sí, ¿cómo me han hecho? Pero resulta que nosotros somos iguales. Pero solo Dios te ama incondicionalmente. Solo Dios te ama con un amor eterno. Pero aún así, mis hermanos, duele. Duele cuando las personas que tú confiabas te traicionan. Duele cuando tu propia familia te da la espalda solo porque ahora ya no le puedes ayudar. Oiga, nosotros como hispanos migrantes fuera de nuestro país sabemos mucho de eso. Deje de enviar a alguien que usted haya acostumbrado a enviarle. Y ese día usted se vuelve más malo. Nosotros como hispanos migrantes sabemos qué es eso. No quiere decir que allá también no se sepa, pero aquí nosotros hemos experimentado eso. Cuando yo llegué a este país empecé a recibir llamadas y cosas de gente que hacía hasta años. Y empiezan a camuflar las charlas, porque piensan que uno aquí siembra los dólares y creces una planta con dólares. Pero ¿sabe quién es el único que está contigo aún cuando no hay nada? Aún cuando la gente se hace a un lado y no te quiere ver. Cristo. Por eso tienes que confiar en Él. Por eso gózate en Él. Por eso no dudes en acercarte a Él. Y entonces, ¿qué dice el versículo 14? Ya vamos a terminar hoy. A ver, todos digámoslos a una sola voz. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Qué tremendo momento. Denle un aplauso al Señor. Él es el gozo, mis hermanos. Porque aún lo dice la Escritura, aún si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Si lo más sagrado que a veces tiene una persona es tener a su papá y a su mamá y el amor de un padre, y bueno, decimos que el del padre, a veces que la sociedad dice que ese no es tan grande, pero el de la madre, no. Pero aún si una madre deja a sus hijos, Jehová con todo te recogerá. Confía en el Señor. Confía con todo tu corazón en Él. Conócelo. Enamórate de Jesús. Enamórate de su palabra. Conócela. Y confía en ella. Porque Dios es bueno. Porque Él es justo y Él hace lo correcto. Confía. Confía en el Señor. Súbete al avión de Cristo. Confía. Él es un buen piloto. Confía, el avión de Cristo no se va a caer. Confía, el mantenimiento del avión de Cristo siempre está correcto. Confía. Confía en el Señor. Y dile como dice el salmista al final de este versículo: tú eres mi Dios. Estás pasando por momentos difíciles en este momento en tu vida. Confía en el Señor. La gente te ha fallado, confía en el Señor. Estás pasando por un momento extraordinario en tu vida y todo te está saliendo bien, confía en el Señor. Todo el mundo te quiere y eres la persona más querida de todo lado, confía en el Señor. Confía. Confía. Dile al Señor, tú eres mi Dios.
Póngase en pie, vamos a orar.